Existen diferentes tipos de diabetes, pero de las más comunes, por mencionarlas, es la diabetes tipo uno. Este se define como un trastorno autoinmune multifactorial, ¿no? Que se va a caracterizar por eh, la destrucción de las células beta pancreáticas por células T del sistema inmune. Esto es lo que va a hacer las células T, van a reconocer como algo extraño a las células betas pancreáticas y las van a destruir. Como resultado de esto va a haber una deficiencia en la síntesis y secreción de insulina. Esa es la diabetes tipo uno, la diabetes relacionado a la autoinmunidad. Mientras la diabetes tipo 2 no tiene ninguna relación con el proceso de autoinmunidad. La diabetes tipo 2, esta se va a caracterizar por una deficiencia relativa o mala calidad de la insulina, que va a causar la disfunción de las células beta pancreáticas y, muy importante, la resistencia a la insulina en órganos diana. Y que podemos ver, esquematizar las dos tipos de diabetes. La tipo uno, como no hay insulina, pues no hay quien abra estos receptores para que puedan internalizarse la glucosa y la glucosa queda libre en la sangre. Mientras que la diabetes tipo 2 sí hay insulina, puede ser poca o puede haber resistencia a esta y debido a esto los canales de glucosa se encuentran cerrados y no puede internalizarse tampoco la glucosa al interior de las células. Nos vamos a enfocar en este tipo de diabetes. ¿Cuáles son los criterios de diagnóstico para diabetes tipo 2? Eh, Podemos dividirla en dos tipos de diabetes, por así decirlo, ¿no? De acuerdo a la Asociación Americana de Diabetes, el primer estadio es antes de diabetes. ¿Cómo vamos a diagnosticar la prediabetes? Hemoglobina glucosilada del 5.7 al 6.4% o una glucosa en ayunas de 100 a 125 miligramos sobre decilitros, o bien una glucosa postprandial o después de comer, 2 horas después de cualquier alimento, desde 140 hasta 199 miligramos sobre decilitro. Cualquiera de estos tres factores nos va a indicar que la persona se encuentra como prediabetes. ¿De acuerdo? Diabetes se diagnostica cuando hay una hemoglobina glucosilada arriba del igual o mayor al 6.5%, glucosas en ayunas igual o mayor a 126 miligramos sobre decilitro, ¿de acuerdo? Glucosa 2 horas después de haber ingerido alimentos arriba o igual de 200 miligramos sobre decilitro y una glucosa tomada de manera random durante el día que sea igual o mayor a 200 miligramos sobre decilitro. La Asociación Americana de Diabetes indica que el estándar de oro actualmente vendría siendo la hemoglobina glucosilada. Si nosotros tenemos un pariente, un hermano o algo por el estilo que tiene una glucosa en ayunas de manera inesperada de 125, 128, 130, bueno, para confirmar hay que hacer una hemoglobina glucosilada para el diagnóstico real de diabetes. Si por X o Y situación la persona se hizo una prueba de glucosa 2 horas después de comer y le salió 205, 210, bueno, hacer hemoglobina glucosilada, ¿para qué? Para confirmar el diagnóstico de diabetes. ¿Sale? ¿Cuál es la epidemiología de la diabetes tipo 2? A nivel mundial se estima que uno de cada 11 adultos de edad de 29 perdón, de 20 a 79 años padece diabetes tipo 2, lo que da alrededor de 537 millones de adultos a nivel mundial. Esa cifra es desde 2021, ¿no? Se estima que para 2030, 643 millones de adultos van a tener diabetes tipo 2 y para 2040, 643 millones de adultos van a padecer esta enfermedad. Respecto a la mortalidad, se registró una mortalidad en el 2019 de 4.2 millones de personas
murieron por diabetes tipo 2. ¿Cómo estamos en Sinaloa y en México? Bueno, en México, de acuerdo a la encuesta de nutrición del 2022, se estima que el 22.1% de los adultos padecen o son o tienen prediabetes, mientras que la diabetes tipo 2 estuvo presente en el 12.6% de la población. Y en Sinaloa, el 8.2% de la población está diagnosticado con diabetes tipo 2. Estamos dentro de los 10 o afuera de los 10 primeros estados con diabetes tipo 2 a nivel nacional. Desafortunadamente, la diabetes tipo 2 es una enfermedad subdiagnosticada. ¿Por qué es una enfermedad subdiagnosticada? Porque una de cada tres personas que tiene diabetes no sabe Uno, que dos, tiene tres, cuatro, diabetes. cinco. ¿De acuerdo? A nivel Oigan, mundial serían, ¿sí? A nivel mundial serían 232 millones de personas que tienen diabetes y no lo saben. Eh, En México, de acuerdo a la encuesta de 2022, el 5,8% de la población fue diagnosticada durante la aplicación de la encuesta. Ellos no sabían que tenían diabetes, ¿de acuerdo? El 5,8% de las personas se diagnosticaron ahí mismo durante la encuesta, ¿no? Son cifras sumamente elevadas. ¿Por qué? Porque los síntomas, que lo vamos a ver un poco más adelante, no causan dolor. Son síntomas que pueden pasar desapercibido. Entonces, ¿cuándo es necesario buscar diabetes tipo 2 en personas asintomáticas? ¿Cuándo es necesario hacer un screen de diagnóstico de diabetes tipo 2 en personas? Primero, toda persona que tenga sobrepeso u obesidad y aparte tenga los siguientes puntos como es un pariente de primer grado con diabetes, madre, padre, y tenga obesidad y sobrepeso la persona, hay que hacer un screening de diagnóstico de diabetes tipo 2. La raza o la etnicidad que sean afroamericano, latino y padezca obesidad y sobrepeso, hay que hacer un screening para el diagnóstico de diabetes tipo 2. Historial de enfermedad cardiovascular, sobrepeso y obesidad, hay que buscar diabetes tipo 2. Hipertensión, sobrepeso y obesidad, hay que buscarse diabetes tipo 2. Colesterol HDL menor de 35 y triglicéridos arriba de 250 miligramos sobre decilitros, hay que buscarse diabetes mellitus tipo 2. Eh, una mujer con obesidad o sobrepeso que tuvo o tiene síndrome de ovario poliquístico, hay que buscarse diabetes tipo 2. Inactivo físicamente, hay que buscarse diabetes tipo 2, ¿no? Si tiene obesidad severa o acantosis nírica, hay que buscarse diabetes tipo 2, ¿no? Las personas con prediabetes, hay que hacerse constante monitoreo para verificar si existe o no diagnóstico de diabetes tipo 2. Mujeres que tuvieron diabetes gestacional, hay que estarse checando por lo menos cada 3 años para verificar si hay diagnóstico o no de diabetes tipo 2. Eh, Personas arriba de 35 años, independientemente de cualquier situación, hay que estarse checando mínimamente cada 3 años si todo sale bien. ¿De acuerdo? Personas que tuvieron VIH, personas que están tomando medicamentos que pueden alterar la sensibilidad a la insulina, o si tiene historia de pancreatitis, cada 3 años como mínimo hay que buscarse diabetes tipo 2. De hecho, la Asociación Americana de Diabetes tiene una prueba rápida para el riesgo de diabetes tipo 2, en el cual vamos a llenar estos puntos y vamos a hacer una sumatoria. Si la sumatoria es igual o mayor a 5, hay que hacerse screening para buscar diabetes tipo 2. Esta prueba rápida consiste en edad. Dependiendo de la edad es el puntaje que nos va a dar, menos de 40, 40, 49, 50, 59, mayores de 60 años, y esos son los puntajes que nos va a dar. Si eres hombre o mujer, otorga un puntaje. Si eres mujer y fuiste diagnosticada con diabetes gestacional, otorga un puntaje. Si tienes papá, mamá o hermano con diabetes, otorga un puntaje. Si fuiste diagnosticado con presión alta, perdón, puntaje. Si eres sedentario, puntaje. Y también el peso, dependiendo de la categoría en la que te encuentres. Esto está en libras, ¿no? Pero se puede convertir a kilogramos y dependiendo el puntaje,
se pone acá. Se hace una sumatoria. Si tiene de 5 o más de 5, hay que hacer escaneo para diabetes tipo 2. Entonces, como le comenté, los síntomas de la diabetes son unos síntomas que no causan dolor, pueden pasar por desapercibido, y uno de los principales es la poliuria, o bien esas ganas constantes de querer ir al baño a orinar. Entonces, esas personas regularmente en la madrugada, 2 o 3 veces se levantan al baño a orinar y ellos no lo asocian con esa situación de diabetes. Para ellos es normal. Lo que pasa es que tienen tanta glucosa circulante en sangre que por un lado tiene que salir esa glucosa y es filtrado por el riñón y es liberado por medio de la orina, ¿no? Entonces, y esta situación de estar orinando de manera constante va a causar el siguiente síntoma que es la polidipsia, es decir, la sed excesiva. Estamos orinando tanto que como consecuencia, ¿qué vamos a hacer? Pues estar orinando constantemente, ¿de acuerdo? Y la última es la pérdida de peso inexplicable. Esta situación es, como no estamos utilizando la glucosa, vamos a estar utilizando la grasa de nuestro cuerpo y eso nos va a ir llevando a pérdida de peso inexplicable. Entonces, si se dan cuenta, son síntomas que pudieran pasar desapercibidos, pero cuando se están presentando estos síntomas es que la diabetes ya se encuentra instalada. ¿De acuerdo? Aparte de los síntomas, ¿qué más me puede ocasionar las hiperglucemias crónicas sostenidas en mi organismo? Bueno, puede ocasionar complicaciones. Y las complicaciones se dividen en dos tipos, en las microvasculares y las macrovasculares. Las microvasculares tiene algunos órganos diana, perdón, y las macrovasculares tiene otros órganos diana. Las microvasculares, por ejemplo, primeramente los ojos o bien retinopatía diabética, se le llama la enfermedad que es ocasionada. Los riñones se empiezan a ver afectados hasta el punto de producir enfermedad renal crónica que le llamamos nefropatía diabética. Las terminales nerviosas cuando empiezan a perder sensibilidad a los pacientes. Aquí es muy común, por ejemplo, que los pacientes usen un calzado menor, del tamaño menor que ellos deberían utilizar o se pinchen o se espinen o tengan piedras dentro de los zapatos y no sientan por qué, porque hay una alteración o una degeneración de las terminales nerviosas, lo cual afecta la sensibilidad de los pacientes. Esto se le llama neuropatía diabética. Por otro lado, están las consecuencias o las complicaciones macrovasculares. A nivel cerebral empieza a haber deterioro produciendo enfermedad cerebrovascular. A nivel corazón también empieza a haber afecciones produciendo enfermedades coronarias como el ataque al corazón. Y en las extremidades también empieza a haber alteraciones, el famoso llamado pie diabético. Entonces, esta situación de glucosa sostenida, la hiperglucemia sostenida, que no es diagnosticada y no es tratada, pues va a tener estas complicaciones. Y muchas veces los pacientes son diagnosticados cuando van a consulta. ¿Por qué? Porque tienen alteraciones en los riñones. ¿No? No estoy orinando bien, la boca me empieza a saber amarga, eh, me siento débil, me checo los riñones y lo primero que me piden es una química sanguínea, glucosa en ayuno de 270, 300 y feria. ¿Usted tiene diabetes? No, no tengo, usted tiene diabetes, ¿no? Entonces, cuando estas complicaciones se aparecen, es que la enfermedad ya va muy, pero muy, muy avanzada, ¿no? Hablando un poco de la fisiopatología de la diabetes tipo 2, eh, aquí hay dos situaciones que tenemos que tomar en cuenta en esta situación. Una es la disminución de la producción de insulina y otra es la resistencia a la insulina. La disminución de la producción de la insulina se da por diferentes situaciones y una de ellas es la cuestión genética. Tiene un papel sumamente importante. ¿Para qué? Para disminuir la producción de insulina. La otra situación de la resistencia a la insulina tiene que ver con la producción de especies reactivas de oxígeno que va a ocasionar inflamación, va a ocasionar disfunción de las mitocondrias y la misma disbiosis de la microbiota intestinal va a ocasionar inflamación. Y toda esta inflamación que se ocasiona por los niveles constantes elevados de glucosa en sangre
va a generar una resistencia a la insulina. Esta resistencia a la insulina lo que va a llevar a los órganos diana donde se metaboliza la glucosa es que aumente, perdón, es que aumente disculpen, es que aumenten el almacén de lípidos a nivel de hígado, lo cual va a producir a futuro hígado graso, a nivel de músculo, a nivel de páncreas y en el tejido adiposo va a haber aumento de la inflamación. Y todo esto se va a llevar a cabo, ¿por qué? Por glucosas elevadas sostenidas en la sangre. Entonces, aquí mencionaba algunos factores de riesgo para la diabetes tipo 2. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Lo podemos modificar, perdón, lo podemos dividir en dos tipos de factores de riesgo. Uno de ellos serían los factores de riesgos modificables y los otros factores de riesgo no modificables. ¿De acuerdo? Los factores de riesgo modificables podemos tener entre ellos la inactividad física, sobrepeso, obesidad, una dieta alta en azúcar, en grasas saturadas, en carnes rojas, hipertensión, tabaquismo y el uso de algunos medicamentos como son los glucocorticoides. Por otro lado, en los no modificables, historial de diabetes gestacional, mayor de 35 años es actualmente no 45, la raza o la etnicidad que tenemos nosotros, historial familiar de diabetes tipo 2 y la que nos interesa a nosotros, la genética. Entonces, en la genética, aquí la pregunta es, ¿hay mutaciones asociadas a la diabetes tipo 2? Sí, hay variaciones genéticas que nos van a condicionar a diabetes tipo 2. ¿Cómo la podemos estudiar? Existen unos estudios de asociación del genoma completo que se llaman GWAS. Estos estudios de asociación es básicamente tomamos personas sin la enfermedad, personas con la enfermedad y comparamos sus genomas. Esas diferencias entre los genomas de las dos personas sin enfermedad y con enfermedad son los marcadores que nos van a indicar los genes asociados a la enfermedad. ¿De acuerdo? Entonces, y estas, aquí se van a identificar algunas variantes alélicas asociadas a la enfermedad. Estos se le llaman polimorfismos de un solo nucleótido o SNP. Estos polimorfismos, perdón, o SNP, son variantes de un solo nucleótido, como lo podemos ver en esta imagen. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la población en general debería de tener guanosina. Y se lo cambian por timina, ¿no? Esta es la variación en un solo, guanina, perdón, en un solo nucleótido, ¿de acuerdo? Es una mutación en un solo nucleótido dentro del gen, ¿no? Y este tipo de variación es la más común y se presenta en menos del 1% de la población, ¿de acuerdo? Entonces, en lugar de tener este nucleótido y cambiarlo por este otro, por un solo nucleótido, qué cambios puede ocasionarme esto? Pues pueden haber diferentes tipos de cambio. Por ejemplo, puede haber una mutación silenciosa, es decir, que al momento de cambiar ese nucleótido y traducir a la proteína, en el marco de lectura me proporcione el mismo aminoácido. O bien que la modificación sea en un intrón, en una región no codificante, y por lo tanto no modifique el marco de lectura y sea la misma proteína. Es una mutación silenciosa. Otro tipo de mutación que puede dar este cambio de nucleótido es cambio sin sentido. Que en el marco de lectura, en lugar de un aminoácido, haya un codón de paro y no se vaya a sintetizar la proteína que nosotros estamos buscando, ¿no? Y por último, que hay un cambio en la función o estructura de la proteína y eso se puede asociar a una enfermedad, en este caso la diabetes tipo 2. ¿De acuerdo? Entonces, existen diferentes mutaciones que se han asociado a la diabetes tipo 2.
en diferentes poblaciones. En la presente exposición vamos a analizar de la siguiente manera los genes que se han asociado a la diabetes tipo 2 en Sinaloa, México y a nivel mundial. Pues lo vamos a enfocar en la función de los genes, en las asociaciones con la diabetes tipo 2, síndrome metabólico o parámetros metabólicos y antropométricos relacionados con la diabetes tipo 2. ¿De acuerdo? Permítame un segundito nada más, denme un segundito. Ok, entonces, esto que ven Esto que ven aquí, estas dos portadas, son dos trabajos que hemos hecho en la Facultad de Medicina en los laboratorios de investigación, ¿no? Son dos publicaciones que hicimos en las cuales buscamos la asociación de variantes genéticas con síndrome metabólico, obesidad y diabetes. Sí. Una fue llevada a cabo en el 2021 y otra fue llevada a cabo en el 2023. Vamos a empezar con la del 2021. Y como ustedes se pueden dar cuenta, si son la mayoría o todos estudiantes de la Facultad de Medicina, aquí hay el nombre de algunos catedráticos de la facultad, como es el doctor Jorge Velázquez, la doctora Nidia León Sicayo, el doctor Adrián Carizales, el doctor Héctor Flores también, la doctora Erika Costa, perdón, todos somos un equipo que hemos llevado a cabo investigaciones relacionados a diabetes tipo 2 y polimorfismos en Sinaloa. Entonces empezamos con este trabajo. En ese trabajo esos son los genes que estudiamos las variantes alérgicas del gen FTO, que es el gen asociado a la grasa y a la obesidad, que este fue el primer gen que se encontró asociado con la obesidad y se expresa en el hipotálamo y va a actuar como un regulador de la ingesta energética. El gen ABCA1, conocido o llamado transportador de cassette de unión a ATPA1, este gen lo que va a hacer es regular la relación de colesterol y fosfolípidos en las células. El gen ADBR3, que es el adrenoreceptor beta 3, este gen se encarga de regular la termogénesis y la lipólisis. Y el gen pipargamma, que este es un receptor gamma activado por la proliferación de peroxisomas y regula la expresión de genes relacionados con la glucosa. Entonces nosotros estudiamos mutaciones de estos genes. Si las mutaciones de estos genes se asocian en la población sinaloense con obesidad, diabetes tipo 2 y síndrome metabólico. Uy, se regresó. Ok, ¿qué procedimientos se realizaron en el estudio? Bueno, incluimos 486 individuos en el estudio de 15 de los hoy 20 municipios. Todos deberían ser mayor de 18 años. Incluso hubo participantes, estudiantes de la Facultad de Medicina que nos apoyaron con muestras. Fueron 226 personas con peso normal, 285 personas con obesidad, 295 personas con diabetes tipo 2 y se realizó un subgrupo de estas tres de síndrome metabólico de 365 personas. ¿Qué se le hizo a los pacientes o a los integrantes del estudio? Se le tomaron características antropométricas como es peso, talla, circunferencia de cintura, cadera y presión arterial. Y algunos parámetros bioquímicos como es colesterol total, colesterol LDL, HDL, glucosa, creatinina y triglicéridos. De la misma muestra de sangre para los parámetros bioquímicos, se hizo una extracción de DNA de la capa leucocitaria. Una vez que obtuvimos el DNA, buscamos las variantes alélicas en los participantes por PCR tiempo real, llevando a cabo una genotipificación. Entonces, lo que hicimos aquí fue identificar esas variantes alélicas en nuestra población, en los 846 individuos que se encontraban o no estas variantes alélicas. Y posteriormente aplicamos estadísticos para encontrar asociaciones. Bueno, este es el resultado que obtuvimos. Le voy a explicar esta tabla, lo más importante. En este lado tenemos los genes que buscamos, FTO, ABCA1, ATBR3 y el gen pipargamma. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo importante de aquí? Aquí tenemos nuestros tres grupos de estudio, personas con peso normal, obesidad y diabetes.
Aquí lo importante es la frecuencia que nosotros encontramos este gen mutado en cada una de nuestras poblaciones. Por ejemplo, en las personas con peso normal, el 21.1% de las personas tenían la mutación en el gen FTO. El 30.1% tenía esta mutación en las personas con obesidad y el 25.3% de las personas con diabetes tenían esta mutación. Al momento de hacer comparativas entre las personas con obesidad y las personas con diabetes versus las personas con peso normal, pudimos encontrar una asociación de la presencia de este gen con obesidad. ¿Qué tanta asociación? Las personas que tenían esta variante alélica del gen FTO tenían de 1.2 hasta 2.1 más veces probabilidad de desarrollo de obesidad en comparación a las personas que no tienen esta variante alélica. ¿De acuerdo? Lo mismo con el gen ABCA1. Aquí no encontramos ninguna asociación porque se pueden dar cuenta ustedes, la frecuencia de este gen era muy similar a las personas con peso normal. Aquí vemos que las personas con peso normal, el 3% tenían esta variante alélica, el 5.5% las de obesidad y el 4.9%. Muy cerca entre ellas, no hay diferencia. Al igual que la de BR3, aquí podemos observar que todos tienen una frecuencia alérgica muy similar de este gen. Por último, pipargama, aquí vemos que el 10.7% de las personas con obesidad presentan este gen, esta variante alérgica, en comparación al 5.9%. Aquí sí hubo una asociación de pipargama con el desarrollo de obesidad. ¿Qué tanto? De 1 hasta 2.3 veces padecer obesidad si presentan esta variante alérgica de pipargama en comparación a los que no la tienen. ¿De acuerdo? Entonces podemos concluir en este resultado que en un análisis de las variantes alérgicas individuales, el gen FTO y pipargama se asociaron con el desarrollo de obesidad en la población sinaloense. Hicimos este mismo estudio, pero con síndrome metabólico. ¿Por qué síndrome metabólico? Porque los componentes del síndrome metabólico están asociados o relacionados con la diabetes tipo 2, hipertensión, como lo vimos anteriormente, obesidad central, como lo vimos anteriormente, bajo HDL, como es un riesgo que lo vimos anteriormente, y la intolerancia a la glucosa. ¿De acuerdo? Entonces, hicimos prácticamente lo mismo. Buscamos la frecuencia alélica de estos 4 genes en las personas con síndrome metabólico. Y de todas, encontramos que el gen FTO se asocia nuevamente al desarrollo del síndrome metabólico en la población sinaloense. ¿Qué tanto? Tener la probabilidad de 1.1 a 1.9 más veces de padecer o desarrollar el síndrome metabólico en comparación con las personas que no tienen esta variante alérgica. Entonces, en un análisis de las variantes alérgicas individuales, solamente el gen FTO se asoció con síndrome metabólico. La siguiente pregunta, aquí estamos haciendo análisis individuales de cada uno de los genes, individuales. ¿Qué pasa si analizamos las 4 variantes alérgicas juntas? Es decir, yo agarro un paciente y en lugar de que tenga una, tiene estas 4 variantes alérgicas de FTO, ABCA1, ADR3 y pipargama. ¿Qué pasa? Lo que encontramos es que la presencia de las 4 variantes alérgicas, la presencia de las 4 mutaciones en una persona se asocia con obesidad, diabetes tipo 2 y síndrome metabólico. Individuales no, pero si yo tengo las 4, se asocia con obesidad, diabetes y síndrome metabólico en la población sinaloense. ¿Qué tanto? Obesidad de 1.1 a 1.4 más veces en comparación a las personas que no la tengan. Diabetes de 1 a 1.8 veces en comparación a las personas que no tengan las 4 variantes. Y síndrome metabólico de 1 a 1.6 veces más en comparación a las personas que no tengan esta variante. ¿De acuerdo? Entonces, la presencia de las 4 mutaciones se asoció con obesidad, diabetes tipo 2 y síndrome metabólico en la población sinaloense. El siguiente trabajo fue el que se acaba de publicar en 2013, el año pasado, donde aquí estudiamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 genes estudiamos aquí. 7 genes, 7 genes, los cuales el PCSK1, que es el responsable de la síntesis de insulina, regulación de la ingesta y de la glucosa, T28, que es el regulador de energía, regulador de insulina y glucagón, GPX5,
que su función es relacionada a la oxidación de ácidos grasos, ZPR1, perdón, que se asocia a la proliferación de peroxisomas, ZBTB16, que regula el metabolismo de lípidos, y pipar gamma pero 1, una variante de pipar gamma, que es un regulador de la energía. ¿Qué procedimientos se realizaron? Muy similar. Aquí participaron 523 individuos. Fueron 247 personas de peso normal, 276 personas con obesidad y un subgrupo de 147 con síndrome metabólico. Aquí no buscamos diabetes tipo 2, pero buscamos obesidad y síndrome metabólico. Se tomaron las mismas características antropométricas y bioquímicas, se hizo extracción de DNA en la capa leucocitarias y genotipificación por PCR en tiempo real para encontrar o para identificar las variantes alélicas eh, en los participantes. Posteriormente se hizo estadístico para encontrar asociaciones. ¿Qué fue lo que encontramos? Aquí no solamente identificamos la asociación de estas variantes alélicas con obesidad y síndrome metabólico, sino con parámetros relacionados a la diabetes tipo 2. Por ejemplo, encontramos que la presencia de PCSK1 se asociaba con el aumento de un punto del índice de masa corporal, ¿de acuerdo? Que el que los pacientes tengan la variante de PCSK1 aumenta 2.1 kilogramos a las personas por simplemente tener esta variante. Se asocia al aumento de 2.1 kilogramos, ¿de acuerdo? Que el tener la variante de TMN18, del gen TMN18, aumenta 3.2 milímetros de mercurio la presión arterial sistólica. Tener la variante de PCSK1 aumenta 2.27 centímetros la circunferencia de cintura. Tener la variante de PCSK1 aumenta 0.01 el índice de cintura cadera. Tener la variante de pipar gamma aumenta 14.3 miligramos sobre decilitros de colesterol total. Tener la variante GPX5 disminuye 1.6 miligramos sobre decilitros el colesterol HDL. Y tener la variante TMN18 aumenta 19.37 miligramos sobre decilitros los triglicéridos. Y se dan cuenta, todos estos son factores, variables antropométricas y bioquímicas relacionados a factores de riesgo con diabetes tipo 2. Y vemos cómo la presencia de estas variantes alérgicas aumenta o disminuye estas variables antropométricas y bioquímicas en la población sinaloense. Todo esto es de población sinaloense. Ahora bien, estos genes se asociaban al desarrollo de obesidad. Solamente encontramos asociación en el gen PCSK1, que vemos esta variante se encontró en el 27.3% de las personas con peso normal, mientras que en el 39.3% de las personas con obesidad. Y esto nos da un riesgo de 1.2 a 1.92 veces más de padecer obesidad en comparación a las personas que no tengan esta variante ahí. El siguiente gen que se asoció fue hipargama, que aquí vemos que el 6.4% de las personas con peso normal lo tuvieron versus un 9.4% de las personas con obesidad. Y esto nos dio un riesgo de 1 a 3.1 más veces de padecer obesidad las personas que tenían esta variante alélica en comparación a las que no las tenían. ¿De acuerdo? Hicimos el mismo ejercicio con síndrome metabólico y aquí podemos observar la frecuencia alélica de PCSK1 en las personas que no tenían síndrome metabólico, que eran 29.2% versus las que sí tenían, que era el 36%. Y aquí nuevamente encontramos asociación de 1.1 a 1.97 veces más riesgo de padecer síndrome metabólico si tenían esta variante alélica de PCSK1. Entonces, esto es un poco de lo que hay en Sinaloa de la asociación de la genética con la diabetes tipo 2. Esos son algunos trabajos a nivel de México, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en la Ciudad de México asociaron el gen MGEA5, que su mutación se asocia a la resistencia de insulina con diabetes tipo 2. Es un trabajo hecho en el centro de México. Otro trabajo realizado en Nuevo León, que asociaron el gen KCNK11, que es un canal de potasio ATP,
que se encarga del transporte de la glucosa al interior de la célula, TCFL2, uno muy estudiado que se encarga de la proliferación del tejido adiposo, el gen HNF4A, que este se encarga de la regulación de la producción de insulina. La presencia de estas variantes alélicas se asociaron con diabetes tipo 2, con índice de masa corporal y con dislipidemia en familias del noroeste de México en Nuevo León, ¿no? Y aquí vemos otro estudio en Ciudad de México de variantes alélicas que se asociaron con diabetes tipo 2 y síndrome metabólico. Ellos estudiaron todas estas variantes, TCFL2, NPP1, ADBR3, KCNJ11, LPR, pipargama, FTO, CDKL1, SIRT1 y HHX, de las cuales TCFL2, ADBR3, SIRT1, HX se asociaron con diabetes tipo 2 y síndrome metabólico en la Ciudad de México. Entonces, son variantes alérgicas que se asociaron en diferentes partes de México. ¿Y qué tenemos a nivel mundial? A nivel mundial tenemos diferentes estudios. Déjenme ver si me permite abrirlo. Bueno, no me permite abrirlo, pero este estudio era unos 80, 90 estudios que asociaban diferentes variantes alélicas a diabetes tipo 2 y obesidad en Asia. Una gran cantidad de estudios se han hecho para estas asociaciones. Aquí, por ejemplo, en el 2020 se descubrieron 318 nuevos variantes alélicas que se asocian a diabetes tipo 2 en 1.4 millones de participantes en un metaanálisis. Imagínense 318 nuevas variantes alélicas que se asocian a diabetes tipo 2, 318 nuevas mutaciones que se asocian a diabetes tipo 2. Y este es otro análisis que se realizó de genes que se asocian a diabetes tipo 2. Aquí vemos toda la gran cantidad de genes que se asocian a diabetes tipo 2. Entonces, ¿cuál es la finalidad de identificar variantes alélicas asociadas a diabetes tipo 2 o a los parámetros antropométricos y bioquímicos? La finalidad de esto es la identificación de biomarcadores para la creación de paneles diagnóstico por población para el diagnóstico de diabetes tipo 2. ¿Por qué? Perdón, me estoy un poco enfermo. Perdón. La identificación, ¿por qué estos paneles diagnóstico por región? Porque la genética que tenemos nosotros en México es muy diferente a la genética que tienen las personas de Estados Unidos, de Europa, de Asia. Recordemos que el origen de la población fue en África. Posteriormente, de África se empezó a expandir la población y empezó a haber variaciones genéticas al cruzar las mezclas de razas. Al cruce de las mezclas de raza empezaron a haber variantes genéticas, que esas variantes genéticas va a haber alteraciones a nivel estructural del DNA, lo cual nos va a dar diferente susceptibilidad para el desarrollo de enfermedades. Entonces, tener un panel a nivel país, a nivel región y a nivel estado. ¿Por qué? Porque las variantes genéticas que tenemos en Sinaloa son muy diferentes a las variantes genéticas que se encuentran en el sur de México. Entonces, aquí el punto es identificar los genes que se encuentran asociados a nuestra región. ¿Para qué? Para que hacer paneles diagnósticos de manera temprana y oportuna para el desarrollo de diabetes en nuestra población. Es como el tamiz neonatal que le hacen a los bebés cuando nacen para identificar gran cantidad de enfermedades. Imagínense que tengamos un chip nosotros de esa manera, que cuando nazcan niños, bueno, este niño tiene la variante alérgica que lo predispone a un 50-60% del desarrollo de diabetes tipo 2. Si esta persona lo iba a desarrollar a los 60, 70 años, con una mala alimentación, puede que lo desarrolle a los 30, 35 años. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que nosotros tengamos un panel diagnóstico con los genes necesarios para nuestra región, para el diagnóstico de diabetes tipo 2, lo que sigue es la prevención de la diabetes. ¿Cómo? La única manera de prevenirla, realizando actividad física, con una buena alimentación, evitando azúcares simples, azúcares refinados, una dieta occidental, evitando el consumo, perdón, el tabaquismo o alcoholismo, con un monitoreo constante
hablamos chequeo después de 35 años, cada 3 años y todo está bien, y disminuyendo la grasa central de nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? Esta es la regla, esta es la clave para prevenir la diabetes mellitus. Si lo hacemos, la diabetes tipo 2, si lo hacemos durante nuestra vida, es muy probable que nosotros desarrollemos diabetes por fallas orgánicas en los 70, a los 80 años por ahí. ¿De acuerdo? Y pues por mi parte, eso es todo, muchachos. Muchísimas gracias. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. No, bueno, si nadie tiene ninguna pregunta, agradecemos una vez más la participación del doctor Uriel y damos por finalizada la sesión. Quien esté interesado le va a llegar el link para la posevaluación después de esto. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes por la invitación y cualquier cosa, pues estamos a la orden. Muchísimas gracias, ¿eh?